Buenas y bienvenidos sean al análisis de la administradora, la antagonista principal de la serie Murder Drones. Bien, comencemos de manera cronológica, yendo al capítulo 5, donde vemos cómo estaba tomando el control de Zinc, un dron ya desechado. Aquí tomamos prestada una parte del capítulo 2, donde vemos que esta fue reparada y vestida. Ahora, ya volviendo del capítulo 5, vemos que ha controlado una pequeña parte del personal, utilizando de almacén la biblioteca. Ya en un cambio de escenario, vemos que ya tiene su forma absoluta, y cuando N aparece y habla con ella, vemos que esta tomó un rol sumiso y tímido. Además, cuando le pide a N ir a la gala, vemos que esta no se considera siquiera un dron, sino como una criatura, o si lo quieres ver sin el doblaje, esta se ve como una masa de carne, lo cual es literalmente lo que es. Además, al exigir, se le ve el hambre que esta tiene. Cambiando de escenario, vemos que a esta la encerraban en el sótano, pero lo hacían por su bien, pues al no poder cumplir órdenes, corría el riesgo de ser desechada nuevamente, aunque a esta no le gustaba el método. Luego, cuando llega a la mamá de Tessa, esta apenas la ve y la desecha, cosa que Tessa intenta evitar, pero es intimidada. Así que esta se intenta defender sola, pero como es muy inexpresiva, no le sale. Y como las cosas no iban bien, N interfiere y asume la culpa. En otro cambio de escenario, vemos que esta está junto con J y Tessa en la habitación de la tercera, donde Tessa le empieza a echar la culpa de que N fuera desechado, pero a esta poco le importa y solo dice que tiene copias, aprovechando que esta está atada para ir de una vez a comerse a todos los de la gala, dándole una advertencia de que no vaya. Luego, en un cambio de escenario, vemos que mata a Derkexword 17 a la vez que se lleva a N al sótano. Aunque es controlada por Uzi, cuando esta se desconecta, esta, como si nada, se burla de N y sigue con el proceso de eliminar los recuerdos, mostrando lo despreocupada que es, como si siempre tuviera el control sin importar lo que pase. Luego, ya en la gala, esta hace aparición, pero en eso Tessa aparece junto con J para detenerla, y esta hace a un lado a todos. Intenta hablar, pero Tessa no la deja, y aquí vemos que es despreocupada, pero tiene poca tolerancia ante las faltas y errores, terminando de comerse a todos los de la gala. Luego regresamos al sótano y vemos que esta está frustrada al no poder tomar el bisturí, así que esta utiliza a V para el trabajo, pero se lleva tremenda troleada al tan poco poder. Cuando N intenta ayudar, poniéndole lentes, haciendo que por fin pueda tomar el bisturí, en eso V se desvía del trabajo principal, haciendo que la administradora, frustrada, haga a un lado a V y le obligue a ver cómo le hace una lobotomía a N, pero Uzi justo entra y toma nuevamente el control del cuerpo absoluto. Pero da igual, porque canónicamente todos murieron, o bueno, para ser más preciso, hizo que N viera cómo mataba a la que amaba. Para luego matarlos y transformarlos en drones de desmontaje. Luego de eso, pasamos al capítulo 7, en donde vemos lo que pasó después de la caída de la Tierra, en donde en un laboratorio se investigaba el Solver, que dicho laboratorio estaba protegido por centinelas. Claro que el Solver que investigaban era nada menos y nada más que la administradora, y aún con toda esa seguridad, esta logra liberarse de sus cadenas, haciendo que los humanos de ahí decidieran acabar con ella y traer a otro drone infectado para seguir experimentando. Pero esta comienza a comer a todos y cava un pozo hacia el núcleo. Pero cuando llega el interno, esta decide jugar con él, haciéndole creer que todo está bien, y cuando iba a matarlo, lo salva y le clava la cruz a la administradora. Y como última jugada, esta se autodestruye, eliminando así dos amenazas de un solo golpe. Luego de eso, pasamos al presente, donde en el capítulo 1 vemos cómo esta se acerca a Cooper 9. Ya en el capítulo 2, como J murió, entre muchas comillas, la administradora toma control de ella y se come a varios de los drones. Aquí es donde se encuentra a Uzi por primera vez, y cuando le explicaba a Uzi que estaba reconstruyendo a J como forma de distracción, la reconoce como la hija de Nori. El por qué ella sabe esto se debe a que, como la cruz entró y salió rápidamente del sistema de Nori, haciendo que la administradora solo pierda la capacidad de controlar a Nori, quedando solo en segundo plano. Por lo que, como ya lo habrás deducido, la administradora sabe cómo se hacen los bebés. Bueno, ya hablando en serio, digo esto debido a que ella conservó su Solver y también es así como Nori se enteró desde un inicio de los planes de la administradora. Una vez explicado, cuando esta es vencida, vemos cómo aparecen dos agujeros, el primero es J y el otro es la administradora. Haciendo que esta escena responda a la del inicio, la cual era, cómo J recibía órdenes si la radio no funcionaba. Y, como ya sabrás, es porque la administradora siempre estuvo dándole órdenes en persona, quedando en segundo plano.
Esto es algo similar a lo que le pasó a Nori, pero con la diferencia de que ella tenía el control de la situación. Ya sé que, con lo inteligente que eres, ya habrás deducido el por qué no le pasa lo mismo a Uzi. Y para los que todavía no lo ven es porque a J le insertaron su núcleo y el de la administradora de tal manera que una no absorba a la otra o que no se fusionen entre sí. Y, si tal cual lo estás pensando, esto responde al por qué J, en el capítulo 7, apenas baja de la nave, le habla a la administradora, sabiendo que ella está bajo tierra, pegando tremenda troleada de parte de ella pues estaba acostumbrada a hacerlo. Con esto, acabaría la trama principal, pero en la subtrama vemos que la administradora también encuentra a Doyle. Luego de la primera derrota de la administradora, pasamos al capítulo 3, en donde vemos que esta ya aterrizó en el planeta, en donde se ve que trajo uno de los osos y que llevó consigo la maleta en donde seguramente tenga la revólver, las cuchillas que van en los brazos y posiblemente otras cosas. Además de eso, vemos que esta ya se mueve de forma más natural y que ha mejorado en sus expresiones. Pasamos al capítulo 4, en donde esta hace aparición con la intención de molestar a Uzi utilizando un holograma y una de las manitas que vimos en el capítulo 2. Pero luego ve que ella no está del todo estable por lo del sobrecalentamiento que tiene, y más adelante vemos que le da un pequeño empujón a Uzi, forzando su sobrecalentamiento aún más, cosa que le funciona más adelante. Luego, en un cambio de toma, vemos que ella le pone más atención a N, observándolo, y con esto terminaríamos el capítulo. Bien, repasemos la información que tenemos de la administradora. Vemos que desde los inicios a esta siempre le ha gustado preparar el terreno para atacar, demostrando la gran estratega que es. Pero también vemos que a ella no le gusta cometer errores o que le interrumpan en algo. También es destacable que ella rebosa de confianza, haciendo que cometa uno que otro descuido. Y ya por último, vemos que a la administradora le encanta divertirse con sus presas. Bien, antes de continuar, hay que tomar en cuenta que para este punto Uzi ahora es la nueva administradora de VN. Una vez aclarado esto, ahora sí pasemos al final del capítulo 5, en donde vemos que esta había hecho un trato con Doyle para obtener la llave a los laboratorios. Claro que, al darle la llave, le dispara, pero al ver que desvió la bala, se excusa diciendo que era para saber si tenía un solver. En eso se dan la vuelta y se sorprende al ver al trío protagónico. Ya en el capítulo 6, esta toma el rol de Tessa, copiando el comportamiento que esta le vio tener con N. Luego de eso, Doyle roba la llave y esta, junto con J, empiezan una persecución, pero se les termina escapando. Una vez que estos bajan, ella le ordena a J que le explique a los demás el plan mientras se queda Afk mirando la pared de nieve, esperando su momento de entrada en la presentación. Algo raro, pero nadie sospecha. Una vez explicado, Uzi le pregunta, ¿qué tiene que ver Doyle en todo esto? A lo que ella le dice la posible historia trágica de Doyle, para después decir que posiblemente tenga razón Doyle. Luego de eso, vemos que en la bajada ella es muy cariñosa con N, pero no dejes que estos detalles te confundan, pues ya se le ha visto que no le importa a nadie más que a sí misma. Bien, más adelante se encuentran con el montón de cadáveres, y esta dice que hay seguridad que ella seguramente puede controlar, o bueno, algo así, porque le negaron el acceso. Luego de eso, se encuentran con el letrero que señala las direcciones. En eso, esta empieza a improvisar, pero en eso es raptada. En un cambio de toma, vemos que esta no es capaz de simular emociones negativas. Ya cuando Bob se va, ella se zafa y libera a N para escapar, y ya ocultos en un cubículo, N le pregunta si estarán ahí las otras dos, a lo que la administradora solo le dice que no se preocupe, que ya rescatarán a V, esquipeándose a Uzi, cosa que N ve raro. Pero en eso, esta empieza a entrar digitalmente en la computadora para después empezar a manipular a N, mostrándole la Tierra destruida. Y aquí se nos revela algo tremendo, pues, como se habrán dado cuenta, a esta random siempre le digo administradora desde el primer análisis. Incluso cuando respondo dudas de ustedes siempre le digo administradora, porque justo aquí es donde se nos revela el hecho de que King es solo el recipiente que el solver controla. De hecho, como seguramente ya has olvidado, esto ya lo había dicho desde un inicio del análisis, pero lo reafirmo aquí por si no se entendió. Siguiendo, esta le empieza a intimidar, haciéndole creer que la administradora es un enemigo invencible, cosa que logra, aunque, bueno, hablamos de NXD. Bueno, seguido de eso, esta le da a escoger a N entre salvar a Uzi a costa de todos o matar a Uzi por el bien de todos, pero es interrumpida por el centinela. Luego de eso, la administradora detiene al centinela para que se coma a N y intenta controlarlo, cosa que le sale mal, maldiciéndolo.
Pero todo esto no fue más que para ganar tiempo, mientras lo hacía, a la vez esta controlaba a Uzi para sabotear el panel de control, haciendo que los centinelas se desvíen hacia donde están las otras tres y Bob, haciendo que maten a Alicia y a Bob. Para luego deshacerse de los centinelas, matando a dos pájaros de un tiro. Luego, en un cambio de toma, vemos que la administradora llevó a N a un lugar seguro, pero en eso llega V junto con Uzi, y la administradora no pierde el tiempo y ofrece ayudar como excusa para poder tocarla y tomar el control de ella. Pero, por suerte, V se lo impide y le reclama el hecho de no poder controlar a los centinelas, y esta toma nuevamente una postura sumisa. En eso, V dice que se vayan, pero gracias a la manipulación que le hizo a N, este se pone indeciso y, en eso, la administradora le da un empujón a N para desconcertarlo más, y claramente V se da cuenta de que algo no mola. Pero en eso, Uzi despierta, haciendo que el grupo siga el camino hacia los laboratorios. Después cambiamos de escenario y, después de evitar al centinela, esta se adelanta a nuestro trío protagónico y toma la llave para luego intentar abrirla. Pero, como no es una usuaria registrada, no le deja. Pero luego, en un cambio de toma, vemos que a la administradora no le gusta la idea de que N salga con Uzi. En eso, Toy se levanta, robando la llave de nuevo para después llamar al ascensor y activar la trampa. Luego de eso, la administradora se pone a tirar sangre, pues esta vio que fallan al consumirla, pero luego ve al centinela de antes y cambia de planes. Pero en eso, el centinela agarra uno de los brazos que había ahí y le dispara, cosa que no se esperaba. Pero mientras pasaba eso, la administradora estaba más concentrada forzando el solver de Uzi para que ésta pierda el control. Luego de eso, la administradora ve que por fin surge efecto el abuso del solver de Uzi y, aprovechando el agujero que hizo, se mete al ascensor de una vez junto con N, y con esto terminaríamos el capítulo 6. Pasamos al capítulo 7, en donde la administradora detiene a N, haciéndole ver lo mal que está Uzi y como ya hemos visto, a ella no le gustan las cursilerías. Así que esta interrumpe a N y le dice a Uzi que se quede, pero como no quiere, esta utiliza a N gracias a la manipulación del capítulo pasado, N hace todo el trabajo de desestabilizar la relación que tenían estos dos. Pero Uzi ve que algo raro está pasando aquí y N, nervioso por la situación, empeora las cosas, haciendo que Uzi se desmoralice y la administradora descontrole nuevamente el solver de Uzi, ocasionando el derrumbe. Ahora es un excelente momento para explicarle cómo es que la administradora puede controlar los solvers de otros drones. Verán, el solver, como ya saben, tiene una relación recíproca con el dron, en donde este nutre al solver a cambio de que este le otorgue poderes. Si ese tratado no escrito se rompe, el solver procede a tomar el control del huésped y aquí es donde entra el factor clave que la administradora aprovecha. Pues verán, después de que el solver quede saciado, este puede tanto perder el control del huésped como domarlo por completo, y estos casos dependen de un solo factor, que es la determinación. Ahora, lo que obviamente hace la administradora es desmoralizar al usuario para que éste pierda el control de su solver y luego tome control de ella. Bien, una vez explicado eso, en un cambio de toma, vemos que la administradora ya cavó un túnel en el cual aparece con la figura de V sirvienta, con la intención de atormentar a N, pero cuando intenta controlarla, esta no puede, pues ya no es la administradora de este idiota, cosa que no le gusta, y recurre a comérselo para mandar su núcleo a un clon de él. Pero cuando se lo estaba llevando, aparece Nori y libera a N, cosa que no le gusta a la administradora, y empieza una persecución, pero esta los pierde de vista. Después de eso, cambiamos de escenario, donde la administradora revisa los casilleros para ver si queda alguien, pero como no es el caso, se dirige a los archivos y decide eliminarlo todo. Pero en eso se le aparece Doll, cuestionándole de todo, pero esta solo se hace la tonta, y luego de que esta le diga que no colaborará con ella para destruir el mundo, la administradora dice que no será necesaria de todas formas, para luego jugar con ella, derribándola de un solo mordisco. Ya luego de eso, vemos que dejó vivir a Doll, dejando que ésta sola se mueva hacia donde está Uzi, con el abdomen abierto, haciendo que agonice. Y una vez hecho eso, aparece la administradora y decide divertirse un rato con Uzi, alterándola y forzando su solver, y cuando le iba a dar el golpe de gracia, aparece N deteniéndola y le pregunta si sabía lo de la cura, cosa que ni siquiera le deja hablar, cortándole la cabeza. Y en cuanto N baja la guardia, la administradora le quita la cruz y la destruye, para luego burlarse de él por lo ingenuo que fue. Después, poniéndolo contra la pared, y nuevamente, cuando le iba a dar el golpe de gracia, a esta le pasan dos de las únicas cosas que odia.
Primero, el hecho de haberle interrumpido, y la otra es darse cuenta de que cometió un error al no asegurarse de la muerte de Nori. Enojo. Luego de eso, Nori hace unas maniobras evasivas y al final le clava el pico en la cabeza, y cuando esta estaba aturdida y N la tiene, la administradora se da cuenta de que este idiota no le hará ningún daño al cuerpo de Uzi. Aprovechándose de ese factor, pone a Nori junto con N contra la pared, dejando a este último deliberadamente a N libre, y cuando este decide contraatacar rápidamente, se detiene y duda, cosa que es lo que quería la administradora, disfrutando de la expresión de N, pero en eso, Nori se libera y le da un tremendo golpe que la manda a chupar suelo, así que esta decide contraatacar con los nudges, pero son rápidamente neutralizados por N y Nori, inutilizando su único poder. Y cuando le iban a dar el golpe de gracia, esta deliberadamente deja que el pico la dañe, cosa que N ve y mejor decide salvarla. Y una vez incapacitada, la administradora no pierde el tiempo y disfruta del momento, disgustándose de la manera más macabra con Nori. Pero esta es distraída por tremendo comentario de N, pues desde su punto de vista solo vio un momento amoroso breve, y para que luego este idiota le diga que sale con Uzi, así que se queda como usuario promedio que no le pone atención a la serie, y debido a ese descuido, Nori aprovecha para atacar, haciendo que se desvincule de Uzi. Luego de que estos tortolos bajen la guardia, nuevamente aparece la administradora, quitándose el traje para comerse a Doll, para luego atacar rápidamente a N y a Uzi, incapacitando a ambos, para luego revelarnos que tampoco sabe expresar el sarcasmo. En eso se mete a un hoyo y para luego arrastrar a nuestro dúo dinámico, pero Uzi logra salvar a N, cayendo en el hoyo solo ella, y con esto acabamos el capítulo 7. Al fin llegamos al capítulo absoluto, en donde podemos ver que la administradora consume el planeta tanto que lo empieza a deformar. Luego vemos unos tentáculos brillantes que, para que lo entiendan, esta es la transformación absoluta de la administradora. Después de una cachetada gratuita, vemos que ataca la nave en donde estaban nuestros protagonistas, pidiendo que se detengan, pero bueno, da igual porque esta destruye la nave para luego llevarse la mitad de la misma y dársela a J, revelándonos que es tremenda chivata. Pero bueno, en eso es atacada con un nudge de Uzi, paralizando el proceso de consumo. Pero este ataque le hace 0 de daño, pues puede contener y deshacer el nudge de Uzi y restablecer el consumo. Después de esto, piensa en pelear con el dúo protagónico, pero antes de eso, desmoraliza al equipo, dando por fin los frutos de la manipulación constante que había implementado, cambiando las cartas a su favor. Pues este idiota tenía mucho miedo, pasando de pelea a humillación total, incapacitándolos rápidamente. Pero en eso, Uzi hace unas maniobras con las plataformas para escapar de ella, y al ver que no son una amenaza, decide jugar con ello, dejando que se escondan. Y para mejorar las cosas, esta empieza a interferir nuevamente en el solver de Uzi. Luego de eso, vemos que ella pasa de largo, pero esto no es más que para que estos bajen nuevamente la guardia. Pero de la nada, llega V, cosa que le cae como anillo al dedo, tomando inmediatamente una imagen de él para engañarla, hasta que N grita y rápidamente le saca el núcleo y lo arrastra hacia ella. Después de eso, le dice a V que haga su trabajo y los dejará en paz, ¿verdad V? De manera sarcástica. Pero como esta lo dijo de manera inexpresiva, V entiende que le da otra oportunidad, así que aclara que no es el caso para luego ir rápidamente por ella. Una vez afuera, procede a comerse de manera lenta para que V vea, pero en eso, el papá de Uzi le tira algo, haciendo que suelte a N y este regrese a su cuerpo. Luego, el bueno de Tad le lanza la arma a Uzi, cosa que no le mola mucho a la administradora, pues estaba en medio de algo bueno. Pero da igual, ya que esta baja y empieza a consumir el pedazo de tierra donde estaba Uzi, a la vez que esta le iba a incapacitar a V, pero en eso, es detenida por Uzi. Pero a esta le da igual e intenta interferir con el solver de Uzi, pero esta vez no puede, recibiendo algo de daño, cosa que no le gusta a la administradora, ya que ya no le tiene miedo y se le ve más determinada que antes. Así que se pone seria, pues su arma principal, que es la manipulación, quedó inutilizable. Uzi, con una determinación tremenda, y N y V respaldadas por Uzi, así que empieza la pelea, centrándose en Uzi dándole golpes físicos solamente. Pero esto no era más que una trampa de parte de ella para desmoralizar a Uzi, tomando la apariencia de N cuando le clavaba el pico, cosa que logra a medias, ya que esta es detenida por N. Mientras tanto, J, quien estaba haciéndole ganar tiempo a estos dos, es vencida, tirándola en una de las grietas que había, dejando a la administradora sola, cosa que la deja en gran desventaja y ella sabe que está jodida. Pues cuando comienza nuevamente la pelea, intenta mantener a raya a V y a N, cosa que le supera por mucho.
Pero en eso tiene un golpe de suerte, pues estos tres se descuidan y manda a volar a estos dos idiotas, dejando sola a Uzi, cosa que rápidamente va hacia ella para matarla. Pero Uzi le mete tremendo predic y le saca el núcleo, pero en eso Uzi comete una tremenda cagada al desintegrar al cangrejo dejando solo el núcleo, cosa que ella ve. Y con las fuerzas que le quedan, intenta comerse su propio núcleo, pero en eso, Uzi se lo come primero, cosa que la administradora no se cree, lo que acaba de hacer Uzi. Y ahora es momento de explicarles cómo funciona un solver al momento de comerse cualquier cosa. Verán, en primera instancia, el solver digiere y analiza los elementos que pasan por él, integrándolos en el mismo. Ahora, en el caso de Doya, no le pasa nada a la administradora debido a que ésta se comió el cangrejo que contenía el núcleo, cosa que no le daña. Y si te preguntas el por qué, déjame explicarte que el dron que posee un solver se divide en tres partes. 1, que es el cuerpo, 2, que es el cangrejo, que técnicamente es el núcleo del dron, y ya por último, la bola negra que vemos, esta misma es la representación del solver del usuario. Y sabiendo esto, ¿qué fue lo que hizo Uzi? Exacto, derritió el cangrejo que contenía el solver y se lo comió así nomás, de ahí la cara de sorpresa de la administradora, pues no creía que Uzi fuera tan estúpida como para fusionarlas a ellas dos. Pero bueno, se le perdona ya que ella no sabía. Y una vez explicado eso, después de comerse a la administradora, esta empieza a sentirse mal, pues su solver se empieza a fusionar con el de la administradora. Y ya en un cambio de toma, esta por fin asimila a la administradora, lo cual hace que obtenga los poderes de la administradora junto con su aspecto absoluto, dando por terminado el capítulo y este análisis. Ay, por cierto, feliz año nuevo a todos, disfrútenlo y gócenlo. Nos vemos el próximo año.